Pues en primer lugar, daros las gracias, deciros que pediros un poco perdón haber llegado un poco más tarde, pero me ha tocado llevar al niño y los que tenemos niños pequeños, pues tenemos que ir a llevarle y hoy pues no podía mi mujer y he tenido que estar yo. Y yendo con mi niño pequeño me decía, papá, ¿y hoy dónde da su conferencia? Porque la verdad se ha dicho últimamente salgo a conferencia al día, ¿no? Entonces digo, hoy lo di en casa. Dice, ¿pero en mi casa? Digo, no, en mi casa, el Colegio Oficial de Psicólogos, que la considero claramente mi casa desde hace tanto tiempo, ¿no? Además, entre colegas que estamos aquí, ¿no? Yo voy a intentar ser provocador. Es decir, la idea de esta conferencia es, ante todo, provocarlos a los psicólogos, provocarnos a nosotros mismos, porque hay un tema que es fundamental, que es que se está invadiendo una función clásica nuestra, como era la selección, por multitudes de gente advenedizas que no saben. El otro día una persona en una charla me decía que era licenciada en Historia y que lo que más le gustaba era que los candidatos le contaran historia. Digo, vale, pues muy bien, me parece muy bien para hacer selección, pero obviamente no estás en su momento. ¿Qué pasa? Obviamente los salarios son mínimos en muchos de los profesionales y entonces cogen profesionales de cualquier sitio y tenemos que reivindicar claramente nuestra labor. Pero fijaros, hasta hace mucho tiempo nos hemos encerrado mucho en las técnicas, ¿no? En los tests, en las pruebas. Y yo creo que tenemos que dar un cambio de foco. La importancia está en nuestra formación. La importancia es en saber ser evaluador. Y eso es lo que yo quiero hoy llevaros a vuestra reflexión. Bien, vamos a ver. Este es ahí. ¿Por qué lo llamo recursos psicológicos? Este es un término que cuando hice la tesis a mí me encantó, que es que muchos de nosotros pensamos que lo más importante es que nos formemos en determinadas competencias. Las competencias están bien, es un concepto de desarrollo, pero también nos tenemos que formar en reconocer lo que la psicología científica nos ha demostrado, que son elementos que distorsionan los procesos de selección. Yo voy a seguir en este momento mucho a Daniel Kahneman, persona que estamos intentando traerla a Madrid, pero bueno, nos vale muy caro, pero bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Ya sabéis, el único premio Nobel que es psicólogo, premio Nobel de Economía, porque obviamente no tenemos nuestra especialidad como premio Nobel. Pero Daniel Kahneman, en sus famosos libros y en sus análisis muy de psicología económica y economía conductual, ahí Luis sabe que estoy insistiendo mucho de que tenemos que crear un grupo muy potente de economía conductual, porque el mundo evoluciona mucho en los análisis de la psicología aplicada al mundo económico, pues habla de los sesgos cognitivos. Y los sesgos cognitivos que yo le he aplicado al mundo de la selección, creo que es muy importante que lo analicemos. Pero para empezar, lo mejor es con mi querido amigo Groucho Marx, que decía, no puedo decir que no estoy en desacuerdo contigo. Como veis, lo mismo que decir que estoy de acuerdo contigo, pero dicho por Groucho Marx. ¿Qué quiero decir con esto? Porque muchas veces vamos al elemento fácil de ver que un elemento biográfico es predictivo muy, muy claro de una conducta posterior en una selección. Luego lo veremos. Pero el éxito, por ejemplo, de una situación anterior no es un elemento muy predictivo o únicamente predictivo para el éxito en un futuro. Con lo cual, muchas veces nuestros pensamientos nos llevan a hacer afirmaciones en la selección muy inadecuadas. Y eso es lo que queremos combatir desde la formación. Pero primero, en la hoja de ruta que quiero verlo con vosotros, vamos a hablar de la paradoja de la evaluación. Vamos a hablar de la formación psicológica o de los recursos psicológicos. Vamos a hablar de Daniel Kahneman, de pensar rápido, pensar despacio. Hablaremos de los 8 sesgos cognitivos que Daniel Kahneman analiza y que yo le he aplicado al mundo de la evaluación. Hablaremos de cómo poder superar esos sesgos cognitivos, en qué hay que poner foco para superar los sesgos cognitivos. Y hablaremos un poco de pedagogía, cambiar el foco a saber evaluar. Es decir, lo importante es que nosotros sepamos que el prestigio que tenemos que dar para que el área de selección siga teniendo un valor importante a los psicólogos es porque tenemos que tener una formación diferente a la que hasta ahora estamos teniendo. Y a modo de conclusión, el foco en el evaluador para mejorar la evaluación. Pero bueno, para empezar, lo primero es, ¿qué es la paradoja de la evaluación? ¿Quién hace habitualmente las selecciones en las empresas? Pues suele hacerlo gente muy joven, recién salida de facultad. Y eso es una paradoja, porque para evaluar adecuadamente hace falta tener mucha experiencia. Y es una paradoja ilógica en sí mismo. Y la segunda paradoja es que existen muchos sesgos determinados, como vamos a ver a continuación.
Para eso lo primero que voy a empezar es con los indios norteamericanos. Yo, como sabéis, soy de Palencia, pues tengo que empezar con los indios norteamericanos. ¿Qué es lo que dicen? El maestro de la sabiduría, el viejo chamán, que era el Itomi, estamos hablando no en la nación Sioux, sino en la Toya, que era donde era claramente este cuento que os voy a contar a continuación. Él, cuando este viejo chamán se ponía en una montaña, le iban a ver, le iban a preguntar, y él dijo que la vida, cuenta la leyenda, es como una tela de araña. Una tela de araña que tú vas construyendo día a día y que vas teniendo que la tela de araña puede ser más tupida, menos tupida. Esa tela de araña significa que toda la vida es circular, tiene círculos. Y que la gente habitualmente, cuando está en los círculos, piensa que lo que es anteriormente se le ha dado es lo que en el futuro se va a dar. Y él decía a su joven guerrero, La Toya, no te fíes, que no la vida son círculos, pero no siempre se repite lo que se ha hecho anteriormente. También decía que había muchas formas buenas y formas malas, y a lo largo de la vida te encuentras formas buenas y formas malas. Pero decía que no siempre los buenos son buenos y no siempre los malos son malos. Hoy me ha hecho mucha ilusión, si veis en El País esta mañana en el iPad, el creador de Juego de Tronos decía, a veces los buenos hacen cosas malas y a veces los malos hacen cosas buenas. Eso es un elemento muy perjudicial en los sesgos, ¿no? En los sesgos cognitivos, como veremos a continuación. Luego dice que el círculo perfecto tiene un agujero en el centro. Es decir, la idea es que el círculo perfecto pone un agujero en el centro. ¿Y por qué decía eso? Porque decía que la red familiar, social, es la que rodea y crea la telaraña, pero que las buenas ideas se gestionan en la red, pero tiene que tener un agujero en el centro para que se vayan las malas ideas. Aquí ellos crean un concepto que es el atrapasueños. Yo me imagino que todos habéis visto los atrapasueños, que es ese. Yo tengo uno en mi casa. El atrapasueño, como veis, tiene un elemento en el centro, que es un círculo donde se van los malos pensamientos. Y se van todas las malas ideas. Y se quedan en la otra tela de araña las buenas ideas. Y es un símbolo de protección. Y venía a decir que el valor de la sabiduría es tener muchas experiencias y estar muy tupida la tela de araña para que se queden las buenas ideas y se vayan las malas ideas. Por lo tanto, ¿cómo dejamos a la gente más joven sea solamente la que hace evaluación en muchas empresas? La sabiduría, no entendida por el número de años, una persona puede ser sabia a los 30 años y ser no sabia a los 60, pero la sabiduría necesita experiencia para que tengas una tela de araña mallada que puedas tener. Y otro aspecto que es importante, además de la sabiduría necesaria, que por eso yo creo que insisto mucho en el entrenamiento como elemento fundamental para saber evaluar, hay un segundo elemento que os voy a intentar contar con una leyenda de selección. Ayer saqué un artículo que se llama El aspectismo, explica esta leyenda al principio, ¿no? Es una leyenda verídica, pero la intento transformar en leyenda. Allá por finales del siglo XX, ya hace mucho tiempo, en una compañía de telefonía seleccionaron 3 candidatos, ¿vale? Para un puesto, la gente de selección. Y fueron a hablar con el jefe inmediato, que era el que tenía que hacer la selección definitiva, para presentarles los 3 candidatos. Un candidato era un puesto de director de comunicación, un candidato era totalmente profesoral. Era una persona que sabía hacer los mejores comunicados, tenía un historial, había sido catedrático universitario, era una persona muy buena para ser director de comunicación de esta empresa. Otra persona, el otro candidato, era una persona que era un gran profesional, una persona que acababa de estar en un puesto similar, que tenía mucha capacidad para poderlo llevar. Y luego había una persona que había salido muy bien en los test, la mejor puntuación que teníamos. Lo único que era una mujer muy atractiva, rubia y de buen tipo. Se lo presentamos al jefe, o se le presentó en esa leyenda, siempre es una leyenda, no es realidad, perdonad. Se le presentó al jefe a escoger entre los diferentes candidatos. ¿Qué nos decía el jefe? Dice, bueno, si quiero hacer una estrategia a largo plazo, pues voy a escoger al profesor, hago un análisis, etcétera. Si hago una estrategia a corto plazo, pues lo que vamos a hacer es escoger al profesional que lleva mucho tiempo.
Y bueno, y si quiero tener a alguien que tenga buena imagen, pues cojo a la chica. Conclusión que le dicen a ese equipo de selección. En el cual hay un joven psicólogo que le dice, te propongo hacer una cosa, dime un caso real, hacemos el caso, le mandamos que el caso lo rellene cada uno de ellos con una solución y luego te lo presentamos. Se plantea un caso de una crisis en un momento dado de espías que tenía la empresa, un caso inventado, lo rellenan los tres, pero este psicólogo hace una cosa, que los tres casos lo lee él y no le hace leer a los candidatos, para que el cliente final elija. El cliente dice, joder, pues es la verdad, eso es una mezcla entre lo del profesor y lo que es. Dice, no, a mí me encanta mucho el caso, destaca sobre los otros dos este caso resuelto, ¿no? Y entonces le dice el psicólogo, pues es de la chica. Dice, no es posible. Digo, no, es que hemos tenido la posibilidad de quitarte un sesgo mental claro. No todas las rubias guapas son tontas. Y eso es el aspectismo. El aspectismo es ese tema que te dicen muchas veces la gente. Es que te iba de un tatuaje. Es que todos los que tienen tatuajes son malos. O la gente que te dice, es que va vestido de tal forma. O la gente que te dice, es que es gordo. O la gente que te dice, es que es fea. Por lo tanto, es muy importante este concepto para mí que los psicólogos tenemos que defender mucho, que es que muchas veces se hace selección por aspectismo y no por elementos profundos. Por lo tanto, los dos aspectos que hay que tener en cuenta es, primero, que para evaluar cada vez más es importante la sabiduría, entendida sabiduría como tener esa red de telarañas, de conocimientos y de experiencia bien tramada. Y en segundo lugar, es muy importante evitar los sesgos. Esto nos lleva a que tener experiencia y evitar los sesgos son los dos elementos fundamentales que tenemos que trabajar si queremos dar una selección cada vez más de mayor valor. Por lo tanto, esto perdona a la gente que creéis en los test, ¿eh? Yo lo he llamado siempre la testomanía. Hay gente que se cierra en las herramientas y dice, no, es que los psicólogos utilizamos test. Es decir, el día de mañana con los test virtualizados y todo el tema, me parece que la herramienta no es el elemento diferencial que tenemos que tener nosotros. Esa es mi impresión. ¿Por qué? Porque banaliza la evaluación. Es que lo ha dicho el test. El test, como hemos visto todos, es una herramienta que tenemos, pero nunca puede ser el fin de justificar una capacidad profesional. Esto significa que hay que centrarse más en el evaluador, en la capacidad del evaluador. En ese sentido, no puede hacer nadie selección que no tenga conocimientos psicológicos. No quiero decir que sean psicólogos. Obviamente pueden tener conocimientos psicológicos sin ser psicólogos. Pero vuelvo a insistir 20 veces. Creo que los psicólogos tenemos que ocupar el prestigio en la selección y en la evaluación. Hay que poner foco en el evaluador y un dilema, que a mí siempre es un dilema que me da vueltas en la cabeza, que ¿es empático aquel que habla de empatía sin hacer empatía? En mi pueblo se dice, en casa del herrero, cuchillo de palo. ¿Cuántos sesgos cognitivos tienen multitud de psicólogos que yo conozco? Y yo el primero, porque muchas veces los sesgos cognitivos son muy inadecuados porque no los pensamos y pensamos que no. Un sesgo cognitivo que veremos posteriormente. Siempre que tengo éxito es debido a mi capacidad, a mi inteligencia. Siempre que he tenido un fracaso es debido a la mala suerte. ¿Cuántos psicólogos piensan y ejecutan ese sesgo cognitivo? Que es un sesgo cognitivo demostrado por Daniel Kahneman, que es un sesgo que condiciona claramente la percepción que tenemos de la gente. En ese sentido, formar o entrenar al evaluador para evitar sesgos. Y yo creo que tenemos que hacer una formación para evitar sesgos. Que el evaluador se centre en recursos psicológicos. Y más que formar en herramientas de validez psicológica o en liturgias, la gente formas, no, hay que crear un buen digamos, una situación, las entrevistas, etcétera, etcétera. Yo siempre digo que eso es condición necesaria, pero nunca es suficiente si no se trabaja los sesgos que tienen los evaluadores per se, por ser seres humanos, y porque claramente tenemos una forma de pensar que es diferente. Y esto lo explica muy bien nuestro querido, bueno, espera un momentito que aquí pongo una cosa que es más allá del currículum anónimo. Muchos de los que estamos aquí hemos apoyado mucho el currículum anónimo. El currículum anónimo es una estrategia bárbara para la preselección. Pero claro, ¿para qué me sirve que haya un currículum anónimo si luego hay una entrevista, ven una chica rubia, guapa y dicen que es tonta el que lo está evaluando? No me sirve para nada, porque el problema está en que el sesgo que me mete el currículum no anonimizado es inicialmente, pero luego claramente tengo el problema del sesgo cognitivo del que está evaluando.
no sé, bueno, conoceréis este libro, es un libro para mí clásico, es un libro que yo le tengo subrayado de pe a pa, porque me parece que Daniel Kahneman representa en este momento la persona más identificativa para nosotros, los psicólogos que trabajamos en el mundo empresarial. Daniel Kahneman, que tiene ahora 86 años y que es un tío súper abierto, yo alguna vez le he enviado un correo electrónico, está dispuesto a venir a España, estamos intentando a ver si recogemos fondos, porque obviamente vale bastante traerle. Él decía una cosa muy curiosa, que habitualmente entramos en pánico cuando tenemos que estar pensando todo en la vida. Lo importante es tener cosas, porque ya sabéis que el cerebro es un sistema de supervivencia basado en el mínimo esfuerzo posible. Por eso muchos de nuestros conocimientos y muchos de nuestros estereotipos son estereotipos de supervivencia, que explican muchas veces la realidad, pero no es el pensamiento completo. Y él distingue que dice 17 por 24. Habrá gente aquí que ya haya hecho la operación, pero muchos como yo me tengo que poner con hacer la operación. ¿Cuánto es 17 por 24? Y dice que hay gente que tiene un sistema 1, que es un conocimiento que has automatizado, que opera de forma rápida y automática, con poco o ningún esfuerzo, sin sensación de control voluntario, y que mejora con la práctica y ejerce una gran influencia en nuestra toma de decisiones. Hay muchas cosas que funcionamos con el sistema de pensamiento 1, como dice Daniel Kahneman. ¿Y ese sistema qué es? Una intuición experta. Es decir, el entrenamiento te hace que tú seas un buen jugador de béisbol, que es el ejemplo que él pone, porque claramente has generado unas respuestas automáticas en tu día a día. Pues dice, los sesgos cognitivos y los estereotipos son respuestas automáticas que tenemos en nuestro día a día. En cambio, hay un sistema 2 que se centra en la atención en operaciones mentales esforzadas, incluidos los cálculos complejos, experiencia subjetiva de actuar y elegir, se pone en marcha cuando el sistema 1 no funciona, y que claramente a veces es perezoso ponerlo en marcha. Es decir, es más fácil decir que yo hago selección a ojo de buen cubero que ponerme a hacer selección pensando en los sesgos cognitivos que puedo cometer. Por lo tanto, si somos capaces los psicólogos de meter más pensamiento tipo 2, como dice él, a pensamiento tipo 1 en nuestros procesos de selección y no automatizamos los procesos de selección, tenemos una enorme ventaja. ¿Cuáles son, según Daniel Kahneman, los sesgos? El primero es el sesgo de la supervivencia. ¿Qué significa el sesgo de la supervivencia? Sobrevaloramos las tácticas de los supervivientes. El que ha sobrevivido, el que tiene éxito en la vida, este es bueno. Eso es un pensamiento muy inadecuado, como veremos a continuación. El sesgo del resultado. Las explicaciones de los procesos están señaladas por el éxito. El que ha conseguido buenos resultados, entonces lo ha hecho bien. No existe la suerte de haber conseguido buenos resultados. Otro sesgo que él analiza mucho es el sesgo de la aversión a la pérdida. Este es muy de bolsa. Prefieres evitar la pérdida sobre la adquisición de ganancias. Virgencita, que me quede como estoy. Es un sesgo mental que tenemos. Habla de un cuarto sesgo, que es el sesgo de la disponibilidad. Aquello que pensamos es lo más importante y frecuente. Todo el mundo piensa como yo. ¿Cómo no va a pensar todo el mundo como yo? Aquí vamos a estar. O el sesgo de la confianza. Los éxitos se deben a mi inteligencia y los fracasos a la mala suerte. Nunca ha habido un fracaso inteligente y nunca ha habido un éxito por chiripa. Esto es un pensamiento 1, en cambio tenemos que elaborar un pensamiento 2. El sesgo de la regresión a la media. Los grandes resultados como los malos tienden a la media. Veremos que eso es otra falsedad. Séptimo, el sesgo de la confirmación. Tendencia a buscar y ver información que confirmen nuestras creencias. Esto lo sabemos mucho, la profecía autocumplida, Pygmalion, Rosenthal en el año 65, pero sigue existiendo mentalmente la idea de que me confirme. Ya he visto, yo he dicho que tiene tatuaje, como tiene un tatuaje es una persona de vida disipada y ya me ha dicho que un día se corrió una juerga en Ibiza. Estoy buscando el dato para claramente confirmar mi hipótesis inicial. Y el sesgo de compromiso, tendencia a usar una pérdida como excusa para aumentar esa pérdida. En los que se encierran en las pérdidas, los que se encierran en la mala suerte, en aquel episodio que le ha generado
su biografía totalmente inadecuada. Me voy a poner la gafa porque ya veo que cada vez veo menos esto ya tiene que ser cuestión de la edad. Bien. El sesgo de la supervivencia. Vamos a dar una pequeña nota de cada uno de los sesgos. Pensamos que aquellos que superviven o han tenido éxito son mejores candidatos. ¿Vosotros creéis verdaderamente en este momento que tenemos de cambio paradigmático con el tema de la tecnología, con el tema de todo lo que nos está aconteciendo, que lo biográfico es predictivo? Hay mucha gente que hace selección que solamente se fija en lo biográfico. Fijaros un headhunter tradicional que dice: esta persona ha tenido éxito aquí, ha sobrevivido, lleva tantos años como directivo, luego puede ser un buen candidato. ¿Es lo biográfico la variable predictiva exclusiva que tenemos que tener? ¿O tenemos un sesgo a pensar que la gente que lo ha hecho en otro sitio muy bien es bueno para ser candidato en este sitio? Fijaros lo profundo que es lo que Daniel Kahneman descubre con este tema. Él dice que la supervivencia no es predictiva y se basa en la idea de que es más bien la capacidad de adaptación. Y aquí mete un concepto que para mí es básico. Él habla del concepto de Declaración Universal de los Derechos del Candidato, en comparación con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los candidatos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Es decir, cuando tienes un candidato, no pienses que porque su historia es fracasada o que ha tenido algún fracaso, no es una persona a tenerla en cuenta. Fijaros toda la gente que está hoy día en el paro. Gente que ha sido muy buena, que ha vivido en un determinado ecosistema y que ahora tiene otro ecosistema. ¿Por qué? Fijaros, eso es gente que dice que solamente selecciona gente que esté trabajando en la actualidad y la saco de una empresa y te la coloco aquí. Y hay gente que piensa que esos son los mejores candidatos porque están en otra empresa trabajando y teniendo, entre comillas, una situación de supervivencia muy alta. Lo importante es saber si la supervivencia o éxito se debe a su capacidad de aprendizaje. Lo importante que yo tengo que observar aquí no es que la persona haya tenido éxito, sino qué capacidad de aprendizaje ha puesto en marcha para tener ese éxito. Porque muchas veces es la capacidad de aprendizaje el elemento fundamental. Es decir, lo fundamental es cómo se ha construido el éxito, no el mero hecho de haber supervivido. Cambio de foco. Pasa, y dice Daniel Kahneman muy sensatamente, que lo importante en los procesos de análisis de una persona es sentarnos en ver su capacidad de aprendizaje y no ver su éxito o supervivencia que ha tenido en la situación anterior. Es decir, seleccionemos más gente que tenga capacidad de aprendizaje que gente que haya demostrado solamente biográficamente un éxito. Si coinciden los dos, muy bien. Es decir, gracias a su capacidad de aprendizaje ha conseguido tener mucho éxito. Entonces emerge aquí el concepto clave, que yo creo que es un concepto que todos los que nos dedicamos a la psicología tenemos que perfeccionar, saber apreciar y evaluar la capacidad de aprendizaje de los candidatos. Pasamos al sesgo de los resultados. Pensamos que los buenos resultados son más predictivos. El que ha conseguido buenos resultados es que es bueno. Pensamos que el fracaso, pues no es predictivo. Todos sabemos en la cultura americana cómo se valora el fracaso. Yo aquí hago una técnica, pues animo a hacerla, porque a muchos de mis alumnos lo he hecho históricamente, que es hacer vuestro currículum de fracasos. En vuestro currículum siempre ponéis los éxitos. ¿Se aprende de los éxitos? Sí, pero se aprende mucho más de los fracasos. Yo cuando hice mi currículum de fracaso, por ejemplo, hay una cosa, yo me quise presentar, yo soy muy merengón, soy muy del Real Madrid, me quise presentar a directivo del Real Madrid. En mi vida ya no me vuelvo a presentar esas cosas. En mi vida, la leche que me dieron, lo que hice era... Pero lo he puesto en mi currículum de fracasos. Me fracasé porque en un momento dado me pudo el quererme presentar a una determinada cosa, ¿vale? Pero es muy importante que hagáis vuestro currículum de fracasos, porque eso se aprende mucho. Entonces yo a todos los candidatos cuando hago selección se van a gloria en sus éxitos, sino ¿qué fracasos? Porque lo importante del fracaso es que sean conscientes, que lo argumenten y que veamos cómo lo han superado. Porque todos tenemos fracaso. Y alguien que te ponga un currículum ideal que nunca ha tenido fracasos es insensato, claramente. ¿Cómo hemos sido capaces de crecer después del fracaso? El que se centra en los éxitos y oculta los fracasos, la autenticidad en la trayectoria, hay que ser auténticos, y claramente el grado de aceptación de los fracasos históricos, que todos hemos tenido fracasos históricos. Aquí, claramente, hay un cambio de foco. Pasar de resultados a la capacidad de superar fracasos. Decía Oscar Wilde que la forma de crítica más alta, como también la más baja, es una especie de autobiografía.
dime qué critica y te diré qué careces, decía Oscar Wilde, que tenía mucha razón. Es decir, la gente que oculta sus fracasos son gente que no ha superado sus fracasos y son gente que puede, esa no superación de su fracaso, ser un elemento no predictivo en este puesto de trabajo. Por lo tanto, si antes ha salido la capacidad de aprendizaje, aquí la capacidad de superación del fracaso. En el sesgo de la aversión, perdón, que me he colado ahí, la aversión a la pérdida, prefiere evitar pérdidas sobre la adquisición de ganancias. Esto está muy estudiado, precisamente en bolsa, en gestión de ahorros, digamos, la economía conductual lo ha estudiado en multitud de investigaciones, a partir de Daniel Kahneman. Y se refiere a la capacidad de asumir riesgos, ¿vale? El no haber fracasado no es una variable predictiva. Cuando la gente dice, no, es que yo no he fracasado nunca, es que no te has tomado ningún riesgo. Yo siempre recuerdo, bueno, ya lo he dicho, yo soy de Palencia, tenía un amigo de Burgos que me dice, oye, mi hija quiere ver si se puede colocar porque está perdida, no se puede colocar, etcétera, etcétera. Entonces y digo, que me envía el currículum tu hija. Me envía el currículum tu hija y dice, movilidad, hasta Lerma. Asume el riesgo. Esa tía va a asumir el riesgo. Esa tía, es decir, pensemos que si no asumimos riesgo, ¿cómo vamos a crecer en una historia? Y yo tengo que valorar la asunción de riesgo, porque eso me va a determinar que este riesgo, que es el nuevo empleo, ¿cómo lo pueda asumir? ¿Cuántas decisiones de riesgo has tomado en tu vida? Es un elemento muy importante dentro de un currículum. No grandes decisiones de riesgo, sino muchas veces microdecisiones. No es tanto grandes decisiones de riesgo, me he ido a la Antártida, sino microdecisiones de cambios de trabajo, de cambios de situación, de cambios de momentos. Los mini hábitos. Este es un concepto que se está empezando a utilizar en Estados Unidos. Llevo 2 meses persiguiéndole porque me encanta. Es decir, habitual siempre vemos hábitos grandes, pero hay mini hábitos que son hábitos por respuestas específicas. Lo está estudiando mucho la economía conductual, que son transposiciones del pensamiento tipo 1 al pensamiento tipo 2. Y es un elemento que creo que va a tener bastante auge en un futuro con la creación de los análisis de aversión a la pérdida. La pregunta clave que yo siempre le hago, ¿cuándo fue la última vez que has hecho algo la primera vez? Esta pregunta se la hago a todo el mundo, a consejeros delegados, a todos. Y cuando la gente no me dice que no recuerda cuándo fue la última vez que hizo una cosa por primera vez, pues míratelo, hijo mío, tienes un gran problema. No estás cambiando, tienes obsolescencia programada, porque vas a tener claramente que no vas a hacer cosas nuevas. Fijaros que aquí hay una relación de aprendizaje, superar fracasos y asumir riesgos. Está interrelacionado los 3 pensamientos. ¿Se puede aprender sin fracasar y asumir riesgos? ¿Se puede aprender? Por eso, el no haber fracasado no es lo importante en un currículum. Es claramente asunción del riesgo. Y aquí tenemos a Benjamin Franklin que decía, aquellos que renuncian a la libertad esencial para conseguir un poco de seguridad momentánea no merecen ni una ni otra y acabarán perdiendo ambas. Si no se lo digan a gente que lleva 20 y tantos años haciendo el mismo puesto y a los 50 le ponen en la calle. Son personas, claramente, que no han asumido riesgos y como no han asumido riesgos, son personas que su vida en sí mismo le está conllevando a situaciones inadecuadas. Más sesgos. El sesgo de la disponibilidad. Lo más importante y frecuente es lo que pensamos. Hombre, lo de Palencia son todos tíos estupendos, no sé si lo sabéis. Es decir, es que ese pensamiento, lo de Palencia somos los mejores del mundo, luego el resto. Yo tenía un jefe que era palentino también y yo siempre le llevaba gente de Palencia, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía que me iba a pasar muchísimo. Ay, este de Palencia, ¿de qué pueblo es? Pues, bueno, también pasó que como cuando yo entré en esa empresa, era Suez, pues yo veo lo que le pasa al headhunter, le dice, Javier Cantera, de origen palentino. Yo decía, ¿qué tiene que ver yo, que soy un profesional, que ponga origen palentino? Luego vi que el jefe era palentino, ¿no? Pero lo peor no es eso, lo peor es que mi secretaria, el primer día que llegó, me dice de dónde me he dejado el Kiaz, porque ella había entendido de origen palestino, ¿no? Entonces yo soy de Valencia, ¿no? Bueno, diversidad de entorno. ¿Qué es el tema? Lo importante es que la seguridad personal no es una variable predictiva, dice Daniel Kahneman. Entonces la gente, joder, es que es un tío muy seguro. Lo importante es la diversidad de entornos que ha vivido una persona. Porque lo que es interesante es que una persona haya vivido diversidad de entornos donde ella ha podido generar seguridad personal. La seguridad personal que viene de un monotema
Esto es lo que yo llamo, perdonar, el problema está en el mono. ¿Qué significa el problema está en el mono? Mono país, mono sector, mono empresa y mono puesto. Ese es un problema mono. Si tú eres un mono, pues tienes un gran problema. Porque la diversidad es lo que te da es capacidades de hacer el ridículo en cosas muy diversas. Y que claramente vas aprendiendo de hacer situaciones de ridículo. Y por eso que necesitamos gente, siempre las empresas, y las empresas cada vez buscan más gente más diversa. Por lo tanto, no vamos a coger, aquí en España existe una obsesión con el sector, ¿no? Director de recursos humanos de una empresa petroquímica, tiene que tener experiencia en el sector petroquímico. Digo, ¿qué va a hacer este? Si somos transversales. Es decir, la idea del sector es un mono que te mete. Otro tema de mono es que haya hecho el mismo puesto. Bueno, ¿y qué significa? ¿Que vamos a replicar el otro puesto? O que tenga un conocimiento muy profundo de un país. Bueno, si a lo mejor lo interesante es moverlo. Por eso, frente al monopaís, al monosector, al monoempresa, al monopuesto. Eso es lo que yo llamo estar en el mono. Variedad de entorno da seguridad personal por haberse enfrentado a diversas situaciones de ridículo. La diversidad da mucha seguridad personal. Cimiento de seguridad personal por saber dudar y no por la firmeza de sus ideas. Hay un artículo que ayer leí que me encantaba, de Daniel Craig, que decía: a mí no me asustan las nuevas ideas, me asustan mucho más las viejas ideas. Y es verdad, ¿eh? A mí las nuevas ideas no me asustan nada, me asustan viejas ideas que existen por ahí, ¿vale? ¿Qué es lo que hay? Que muchas veces tú dices de una persona segura porque tiene una firmeza de sus ideas muy claras. No, la seguridad no es por tener firmeza de unas ideas. La seguridad es porque ha sabido dudar en su momento por la diversidad de entornos que le ha tocado vivir. En la metáfora del viajero escarmentado, hay un concepto que utiliza Daniel Kahneman que me encanta, que es la autoestima humilde. Dice, soy muy humilde, pero soy el mejor. Pero soy muy humilde, pero soy el mejor. Esa autoestima humilde es lo que sí que la gente tiene seguridad, porque está muy relacionado con que por el aprendizaje de sus fracasos y por los riesgos que hemos obtenido. Y está muy asociado a un concepto que los psicólogos teníamos que darle, digamos, todos los días ponerles en un altar, que es el concepto de Albert Bandura, que a mí me encanta, que es el concepto de autoeficacia. Yo no quiero gente que vaya de gurú, no quiero gente que vaya pensando en ello, sino gente que sea autoeficaz, que cuando dice que hace una cosa, la hace. Y se siente satisfecho por lo que ha hecho. Y es feliz haciéndolo. Yo si no fuese feliz dando conferencias, ¿cómo voy a dar conferencias? Yo ahora mismo soy feliz con vosotros aquí, porque soy feliz en el proceso. No soy feliz después. Voy a ver si paso esto y luego me tomo un café. Hay que ser feliz en el proceso. Eso es la autoeficacia. Y eso es lo que Albert Bandura dice, que se puede aprender sin fracasar y asumir riesgos. Esa es la pregunta. Por lo tanto, más cambiar el foco de seguridad personal, autoestima humilde. Y ahí tenemos a Dostoyevsky que decía: amo a la humanidad, pero para gran sorpresa mía, cuanto más amo a la humanidad en general, menos amo a la gente en particular. Y yo muchas veces lo digo también. Bien, el siguiente sesgo es el sesgo de la confianza. Los éxitos se deben a mi inteligencia y los fracasos a la mala suerte. La suerte no es una variable predictiva. Yo no voy a coger gente que tenga buena suerte en la vida. Hay que tener una visión diacrónica y sincrónica. La suerte no explica siempre la situación. Se puede tener suerte en un momento dado, sí, de acuerdo, la suerte existe. Tienes suerte que te toque la lotería, eso es un elemento de suerte. Pero en una biografía, en una historia, no existe la suerte. Existe gente que se ha labrado su futuro. En ese sentido, se puede tener fracasos por tu inteligencia y éxito por buena suerte. Claro que sí. Por lo tanto, es una visión muy simplista de la realidad. Y la suerte se busca. No hace falta que os diga la cantidad de libros que hay sobre que la suerte no solamente te tiene que pillar trabajando, es que se busca. Si tú no buscas la suerte no te va a venir. Hay que precipitar situaciones de suerte. En ese sentido, se busca por tus decisiones inteligentes o con tu inteligencia eres capaz de cambiar situaciones no beneficiosas generadas por la mala suerte. Edificar oportunidades y rehacer entuertos. ¿Sabéis quién decía esto? Un gran gurú, Miguel de Cervantes. Y a mí es que me quedó, cuando leí el Quijote, edifica oportunidades y rehaces entuertos. Muchas veces las oportunidades las creas tú, las edificas, las construyes. Y en segundo alemán te dice, es que te vas a equivocar, es que vas a tener conflictos, es que vas a tener errores y tienes que rehacer entuertos. Hay entuertos que tienes que rehacer. Cambio de foco, de tener suerte a tener
capacidad de resiliencia, concepto que tenemos cada vez más y que Daniel Kahneman insiste mucho, que cada vez más los directivos tienen que ser gente que tenga mayor capacidad de resiliencia. Y aquí tenemos a nuestro Séneca, que dice: cuanto menos merece la buena fortuna, más la esperamos. Eres como buen Séneca, ya sabéis que era profundo, profundo. Bueno, vamos al sesgo de la regresión a la media. Esto viene mucho por la estadística. Dios me libre que me meta con la estadística, ¿no? Los grandes resultados, como los malos, tienden a la media. Este pensamiento, que es el pensamiento de la curva normal, cuando haces una evaluación, ya sabéis que hay un debate muy profundo hoy día sobre la utilización de la curva normal en eventos, digamos, empresariales. ¿Por qué? Porque la curva normal, si tú haces una selección buena, tiene que haber una curva normal diferente. No después, al siguiente año, haces una evaluación de rendimiento y tienes que tener por narices un 20% de buenos, un 20% malos y el resto en la media. Hay un debate muy profundo, incluso en el tema de los test de inteligencia, sobre el tema de la media. La verdad es que en la vida vivimos épocas brillantes y momentos horribles. Y nosotros decimos: la vida ha tenido todo bien, ha sido feliz, ha tenido todo. No, no. La vida tienes épocas brillantes y tienes momentos horribles. Y todos tenemos momentos horribles. La evolución incremental no es una variable predictiva. La gente dice: no, es que está ido escalando incrementalmente, ha pasado aquí, 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 aquí. No es lo importante, o ese sesgo cognitivo que tenemos de que lo incremental es mejor que lo no incremental. ¿Por qué? Porque la media es una obsesión del evaluador al analizar un historial. Intentamos, eso es una variable tuya, que tú intentas explicar la historia diciendo: bueno, esta persona es muy lineal porque ha tenido un incremento, empezó siendo director jefe de no sé qué, no sé cuánto, ahora ha sido director, ya no puede pasar a ser un segundo nivel. Esas visiones son visiones erróneas, nos lleva nuestro sesgo cognitivo de la visión incremental. La bibliografía lineal o sobresaltos vitales. Hay gente que dice: la gente que hace sobresaltos vitales no me vale. ¿Por qué? Estás perjuzgando. Analízalo. No te vengas que la bibliografía tiene que ser lineal. La gente tiene que haber pasado por estos puestos para saber estos puestos. O tiene que hacer tal cosa, todo esto. Eso es un sesgo cognitivo. Fijaros que aquí yo me he basado mucho en una teoría de la evolución, que a mí me encanta estudiar la evolución, que es la teoría del equilibrio puntuado de la evolución. En el año 72, dos grandes biólogos hicieron un análisis. Se pensaba que la evolución había sido gradual, ¿no? Íbamos evolucionando poco a poco, epigenéticamente, íbamos evolucionando hasta que llegábamos a ser el hombre, ¿no? Y demostraron que había periodos de estabilidad anodina, que no se cambiaba durante muchos años la especie, y había periodos de rápida explosión de cambio, como el que estamos viviendo ahora, por cierto. El otro día leí un libro que espero que no se dé, que dice la desaparición de los dedos de la mano en un futuro cuando la voz sea la única expresión con el móvil, ¿vale? Espero que no se dé porque a mí me gustan los dedos, que mis descendientes puedan utilizar sus dedos, ¿no? Pero sí que estamos claros de que hay un equilibrio puntuado de la evolución. En ese sentido, lo importante es lo que este autor dice: la homeostasis experiencial, que tengas experiencias y que hayas equilibrado tus experiencias. En ese sentido, del gradualismo, hablamos al concepto del equilibrio experiencial. Y aquí volvemos a utilizar Cervantes: como no estés experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles. ¿Cuántas cosas me dice la gente que es imposible? Simplemente porque no tienen experiencia de que han podido pasar esta situación. No hay imposibles. Hay posibles que tienen una I y una M antes, ¿vale? Esa es la fórmula que habitualmente se tiene que decir en las situaciones de crecimiento. Bien, el sesgo de la confirmación. Buscar y ver información que confirme nuestras creencias. Esto es una cosa que los psicólogos lo hemos hecho, pero que toda la gente que hace selección lo tiene. Es el aspectismo que decíamos de aquel jefe de la empresa de telefonía que decía: pero ¿cómo va a ser esta prueba hecha por una chica que es tan guapa y rubia? Y estoy poniendo el ejemplo positivo, porque luego está el ejemplo negativo. Es que este es gordo, es que este es muy feo, es que este tiene tatuaje. Lo de los tatuajes a mí me tiene marcado. Joder, la gente se hace un tatuaje una vez en su vida y ya le marca para toda la vida. Ya el que tiene un tatuaje es malo. Es decir, hay muchas cosas que claramente los sesgos mentales nos impiden. Como es este caso: buscar y ver información que confirme nuestra creencia. Los dúctiles detalles y la descarada realidad. Hay gente que, por fijarse en detalle y decir: sí, ya lo decía yo, si es que es lo que es. Y olvida que la realidad le está diciendo totalmente lo contrario.
Mis perjuicios son predictivos más que el cambio de juicio según la realidad. ¿Cuántas veces habéis cambiado de juicio cuando haciendo una entrevista de selección? Ahí se demuestra un buen selector. Un buen evaluador es el que tú entras con una idea, porque todos tenemos perjuicios, pero dejas a tu tipo 2, no entras con tu tipo 1, y dejas la posibilidad a tu tipo 2 de poder cambiar de opinión. De que pensabas que era de una forma esta persona y ves que esta persona puede valer para esa situación. El aspectismo, tatuajes, vestidos, esquema corporal, esto es lo que está influyendo mucho en el sesgo de la confirmación. Todos sabemos el efecto Pygmalion y el efecto Rosenthal. En el año 65 Rosenthal demostró, digamos, de una forma científica lo que todos habíamos dicho, el efecto Pygmalion, que aquí opera al revés. Es decir, el efecto Pygmalion es, si yo confío en mis alumnos, los alumnos notan mi confianza, luego, claramente, los alumnos dan su máximo potencial. Vamos a ponerlo al revés. Si yo soy un evaluador y desde el principio te hago 70 preguntas sobre el tatuaje, date por fastidiado que ya se sabe que el tatuaje es el elemento que te va a definir. ¿Por qué? Porque estamos guiando a la persona a que haga su peor versión de sí mismo por la influencia que tenemos a poner el foco en ese sesgo. Hay que estar abierto al cambio de opinión, según lo que salga del proceso. Foco en el afán de ver la realidad y no juzgar la realidad. Yo siempre he dicho una manifestación que hace mucho tiempo la puse por escrito. No hay personas malas ni personas buenas. Hay personas que acumulan muchas conductas malas, por lo tanto se le puede considerar que más de un 80% actúa malamente. Y hay personas que habitualmente hacen conductas buenas y podemos decir que más del 80% tiene conductas buenas. Pero puedo esperar una conducta mala de una persona buena y puedo esperar una conducta buena de una persona mala. Esta es la actitud que tenemos que tener para evitar este sesgo. Más que valorar mi pericia selectiva por mis impresiones. Esto es lo que yo llamo el síndrome ojo del buen cubero. A mí hay gente que me ha dicho, en muchas empresas, tú Javier haz todos estos test, todas estas cosas que hacen los psicólogos y todo el tema, pero yo nada más que le vea por la puerta ya te digo cómo es esta parte. Dices tú, bueno, vamos a ver. Estás en tipo 1, yo ahora como me he aprendido al Kahneman, digo, tú estás en tipo 1 y yo te estoy proponiendo que hagas una cosa tipo 2. Piénsalo. Vamos a analizarlo. Es valorar mi pericia para descubrir la realidad mostrada quitándome mi prejuicio. Fijaros, el síndrome de ojo de buen cubero tiene otro elemento, que es lo que se llama el síndrome de Pickwick, como decía en el famoso libro de Charles Dickens. ¿Cuál es el síndrome de Pickwick? Que cuando hablan de mí, yo presto atención. Si no me hablan de mí, no presto atención. Hay mucho ego en los procesos de selección. Es que yo ya lo decía, que es así, y luego lo he confirmado. Tú no eres el que tienes que confirmar, es la realidad, es el candidato, la persona que estás evaluando. Por lo tanto, puede hacer una conducta buena un candidato malo. La idea es que más que confirmar mis hipótesis, es equilibrio de mis hipótesis. Y aquí cogemos a Virginia Woolf y decía, un yo que sigue cambiando es un yo que continúa viviendo. Yo todos los días estoy cambiando de opinión. Perdonadme, hay gente que me dice, joder, es que tienes... En lo profundo no cambio opinión, pero a mí la realidad me dice muchas más cosas. Fijaros, anteayer fui a una exposición, yo iba como psicólogo muy remiso a que me dijeran, sabéis la nueva versión de móvil con emociones, es decir, que ya el móvil te va a conocer si tienes una cara triste, una cara no triste, y te va a decir el móvil, ¿está hoy usted triste? ¿Quiere que le ponga alguna noticia alegre? Es decir, eso es el futuro ya sabéis que es la voz, no vamos a ir por la calle como ahora que parecemos zombies poniendo WhatsApps, ¿no? Lo que vamos a tener va a ser una voz y tú vas hablando a la voz, ¿no? Entonces, el reconocimiento facial de emociones, claro, los psicólogos decimos, bueno, esto va a ser, fíjate, que un móvil te diga algo. Pues yo lo estuve el otro día analizando y digo, ¿y por qué? ¿Por qué tengo el perjuicio que eso va a ser malo? Voy a analizarlo, vamos a analizarlo. Luego a lo mejor concluimos que está mal. Pero utilicemos un pensamiento tipo 2 y no un pensamiento tipo 1. Y el último sesgo, el sesgo de compromiso, excusamos en una pérdida para incrementar el valor de la pérdida. Son las típicas personas que tienen un aspecto penoso en su currículum y todo esto le ha condicionado todo su currículum. En la imagen del pobrecito, pobrecito, pobrecito. Y nos entra a nosotros en la conmiseración de decir, bueno, pues voy a ayudarle, voy a llevarle, etcétera, etcétera. El compromiso que explica un error no es lo predictivo, sino la capacidad de adaptación. Lo importante es que la persona no se haya encerrado en un error. Hay multitud de gente que se encierran en errores biográficos, profesionales y personales.
Y lo ideal es la capacidad de adaptación. Lo que yo quiero apreciar es cómo se autoexplica a través de un hecho del entorno que no es una explicación. En ese sentido, hay que superar excusas con tu adaptación continua. Busca adaptarme a nuevas situaciones diferentes, compromiso con tus cambios, no con tus ideas de siempre. Tener luminosas ideas desde hace 20 años indica tu obsolescencia adaptativa. Cuando a mí alguien me dice, es que yo esto lo he pensado siempre, es que siempre he estado, digo, uy, este tiene un problema de obsolescencia adaptativa. Por lo tanto, cambio de foco del compromiso a la capacidad de mis adaptaciones. Y aquí cojo a Mahatma Gandhi que decía, si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. ¿Cuántos psicólogos no se trabajan sus sesgos y hacen evaluación? ¿Cuántos? Y esto es lo de siempre. En casa del herrero, cuchillo de palo. Si nosotros no somos gente que nos trabajamos bien los sesgos cognitivos, no vamos a hacer. Fijaros, yo soy muy contrario al psicoanálisis. Creo que el psicoanálisis significó una moda, desde mi punto de vista, histórica y una evolución enorme. Pero había una cosa que a mí me encantaba el psicoanálisis, que decía que para una persona pudiese psicoanalizar, él se tiene que psicoanalizar. Y eso es un elemento positivo, porque muchas veces nosotros nos arrogamos con nuestros títulos de psicólogos y nuestra visión de psicólogos la capacidad de poder evaluar y no nos analizamos nuestros recursos psicológicos personales. Y yo veo multitud de gente que hace selección en este país y que hacemos, y que yo veo que cometemos muchos errores porque no ponemos foco en nuestros sesgos cognitivos. En conclusión, ¿qué dice Daniel Kahneman de los 8 sesgos? Pues dice que más capacidad de aprendizaje y menos estar centrado en los éxitos, superación de los fracasos, más que los resultados, asunción de riesgo, más que la aversión a la pérdida, autoestima humilde, más que la seguridad personal, capacidad de resiliencia, más que tener suerte, equilibrio experiencial, más que gradualismo lineal de la experiencia, relativismo humano, más que buscar confirmación, y capacidad de adaptación, más que buscar compromiso. Entonces, la capacidad de aprendizaje, la superación de los fracasos, la asunción de riesgo, la autoestima humilde, la capacidad de resiliencia, el equilibrio experiencial, el relativismo y la capacidad de adaptación son las 8 cosas que dice Daniel Kahneman que tenemos que trabajar si queremos tener unos recursos psicológicos apropiados para ser un buen evaluador. Bien, yo no quiero perder mucho más, sino que me hagáis, si queréis, las preguntas que sea. Simplemente deciros que para mí es muy interesante el tema de cómo poder hacer una pedagogía de este tema. Fijar, la forma que he visto más interesante para hacer formación a la gente que quiere hacer evaluación es una fórmula que hay en Milán. Cuando estuve en la Escuela de Calidad de Milán, de profesor, la aprendí allí y a mí me gustó. No se está aplicando en España. Y yo lo voy a contar por si alguien quiere llevarla a cabo, porque creo que es una fórmula muy innovadora para formar buenos evaluadores o buenas personas que seleccionen. Está basado en casos de selección en el taller de evaluación y lo primero hace un análisis del pensamiento del evaluador. Dedican casi un trimestre a pensar cómo piensa el evaluador. Trabajan los sesgos de cognitivo, sus valores, otro elemento fundamental, que la gente, un evaluador, perdonad la expresión, no puede tener valores. No puede ser ni del Real Madrid. Puede ser en vida privada, pero claramente tienes que tener que tus valores no estén metidos dentro de tu forma de pensar en esa evaluación. Porque estás evaluando a una persona, que es lo más... Digamos, estamos jugando con las vidas de las personas y una evaluación nuestra sobre la adaptación y la capacidad de la persona claramente no es adecuada. Luego trabaja mucho la ciencia del saber entrevistar. Yo creo que en España hemos hablado mucho de entrevista. La entrevista es el elemento fundamental, todo lo decimos, todo el tema. Pero qué pocas entrevistas hemos hecho en diseño, es decir, en visión experimental, en un momento dado. En este curso que hacía en la Escuela Bocconi de Milán, salían al final con que cada alumno había hecho al menos 150 entrevistas simuladas. Y se le daban al final un pequeño pen con sus 150 entrevistas que hacían simuladas. Estaban trabajando con una fundación, venía gente y les hacía entrevistas. ¿Y qué les enseñaban en el saber entrevistar? Saber preguntar. Aquí hay gente que no sabe preguntar. Doble afirmación, sí con el no. Y gente que, por ejemplo, no sabe en un momento dado qué cosas tiene que preguntar, dónde preguntar. El saber preguntar se tiene que entrenar. No nacemos los psicólogos por haber estudiado psicología, sabemos preguntar. Saber indagar, meter el dedo donde hay que meter, saber indagar.
puede ser muy penoso, hay gente que no sabe indagar adecuadamente. Saber reformular, que es un elemento fundamental, es decir, es lo que tú has dicho entonces es esto y le devuelves lo que le ha dicho a la persona, para que esa persona tenga la visión de lo que el efecto que ha hecho en ti sus manifestaciones. Y saber sintetizar. Estas son las 4 cosas que ponían foco entero. He recuperado el programita que le tengo en italiano y estas eran las 4 cosas que ellos ponían foco. Saber preguntar, saber indagar, saber reformular y saber sintetizar. Y luego, experiencia evaluador, que es lo que decía, hacer 150 entrevistas y evaluar, porque hemos dicho que es una sabiduría que se hace a través de un entrenamiento. Y entonces, cuando yo vi este curso, dije, bueno, pues esto es un taller adecuado, ¿no? Pero además, ellos han metido 3 cosas que nos van a revolucionar y que tenemos que estar pensando en el futuro, porque obviamente somos psicólogos del siglo XXII. Ya no somos del XXI, ya somos casi del XXII. ¿Llegaremos al XXII? No lo sé, porque como se prolonga la edad de la vida, no llegaremos. Pero sí que es verdad que podemos pensar más en el siglo XXII. La psicología de la evaluación, del evaluador. Ellos dicen que cada vez más hay que analizar, vamos a ver, hay que tener un perfil de competencias del evaluador, sí, pero lo importante es que el evaluador tenga unos recursos psicológicos adecuados para que no le fallen sus sesgos cognitivos. Herramientas de evaluación nuevas, y aquí ellos hablan de la tecnología de la evaluación, y hay 3 que están trabajando. La evaluación con la realidad aumentada. La realidad aumentada es un factor de evaluación clarísimo. Tú te pones tus queridas gafas y simulas una situación real en la cual tú tienes que tomar unas decisiones. Es aplicar el e-assessment o el assessment center con realidad aumentada. La realidad aumentada tiene una exposición enorme. Os puedo decir que ahora mismo en Japón ya hay 5 modelos de test psicométricos, de validez psicométricas utilizadas con realidad aumentada. Luego reconocimiento emocional, lo que os decía anteriormente. Si podéis ir a la Fundación Telefónica, sabéis que hay 2 exposiciones ahora, hay una sobre el robot y hay otra sobre 2001, Odisea del Espacio, ¿no? Una prima mía es especialista en reconocimiento emocional y veréis allí, además está mi madre, lo cual es un orgullo haber ido a una exposición. Mi madre está allí porque le hicieron un reconocimiento emocional y va andando y le veía diciendo cómo sonreía en función de la abertura de la boca, cómo lo hacía todo el tema. El reconocimiento emocional con microemociones está utilizándoles ya las diferentes tecnologías que te permiten tener reconocido más de 520 emociones diferentes. Ir a con no sé qué, todas las combinaciones posibles. Fijaros, ya hay un aplicativo, este es israelí, ya sabéis con los israelíes, es un aplicativo que en función de la voz que tú haces, ya sabéis que en el futuro vamos a hacer muchísimo más videoconferencias y videoentrevistas que lo que hacíamos anteriormente, obviamente va a haber menos entrevistas presenciales, en función de la voz te identifica el nivel de mentira que tú estás diciendo. Entonces, claro, cuando uno está respondiendo una pregunta y dice mucha mentira y te sale en el ordenador, está el 56% de verdad. Pues bueno, a por él, voy a ir por ese tema. Es decir, ya te identifican qué porcentajes tienes tú en función de lo que estás diciendo por la voz, por la forma de mentir, las micropausas, etcétera, etcétera. Que esto es la evaluación del discurso, la voz. Vuelvo a insistir, la voz es fundamental. Todos los aplicativos que están haciendo en este momento, todo va a ser por voz. Ya sabéis que tenéis las 2 aplicaciones en este momento, que tú llegas a casa y dices, quiero ver un partido de fútbol, lo dices en alto y ya te ponen el partido de fútbol. Pero no solamente vas a eso, es que dentro de poco desde el móvil vas a decir, ¿cuál fue la última vez que yo hablé con don Luis Picazo Martínez? Me va a decir, pues hace 7 días y estuviste hablando de tal cosa con él. Y tú sigues tan pancho en todo sitio. ¿Qué significa? Que vamos a tener que tener muy en cuenta la voz como canal en un futuro de análisis evaluativo. Y eso es lo que esta gente trabaja y lo que yo claramente creo que sería interesante pedagógicamente llevar a un taller de evaluación diferente a lo que hay habitualmente. Y bueno, ya para acabar, conclusión, lo importante es que no tengamos la ley de Goodwin. ¿Qué es esa ley? No sé si la conocéis. Es una ley. Este es un periodista americano que dice que cualquier discusión termina cuando se menciona la palabra Hitler. Hemos creado que la palabra Hitler es que ya terminamos. Ya, si aparece Hitler, yo ya no discuto. Tú no me puedes llamar a mí Hitler. Es lo máximo que me puedes llamar. Dice este autor. Y yo creo que nuestros Hitler son los sesgos cognitivos. Yo no creo en los sesgos, pero a verlos, haylos. Todos tenemos sesgos, pero todos.
todos y cada uno de vosotros. Ahora vosotros que habéis recibido lo que yo he podido emitir, tenéis unos determinados sesgos, y nosotros, o yo que estoy aquí, en función de cómo veo la cara, estoy cometiendo una serie de sesgos. Por lo tanto, lo importante es conocer cómo mejorar con el sistema 2, pensamiento más profundo de nuestros sesgos, el sistema 1, los sesgos que vamos a tener indudablemente. Por lo tanto, es una gran oportunidad para la psicología el prestigio del evaluador sin sesgos. Es imposible, no existe el evaluador sin sesgo. Pero aquellos evaluadores que tengamos capaces de poder identificar mejor los sesgos cognitivos que estamos haciendo en un proceso de evaluación, somos principalmente los psicólogos. De ahí la gran oportunidad que tenemos de dar una vuelta a los elementos claramente de selección. Yo se lo comento a muchos directores generales, todos han oído de Daniel Kahneman, todos han oído lo que es la psicología conductual, económica, pero el elemento fundamental está que lo podamos aplicar al entorno de la selección y que podamos pensar que nuestra formación y desarrollo como psicólogos verdaderamente para tener prestigio es que somos personas que no tenemos sesgos determinados en un momento dado. En otro ámbito que no tiene nada que ver, como es el coaching, yo he visto gente que hace coaching con unos sesgos que te mueren, ¿no? Esta persona es que me ha dicho tal cosa y luego ya está. Digo, ¿qué datos tienes? ¿Has analizado? ¿Has aplicado el tipo 2 a esa impresión de tipo 1 que tú tienes? Pues eso es muy importante que lo veamos y que lo llevamos a cabo para poderlo llevar. Y nada más, preguntas. Todas aquellas preguntas que habéis querido hacer sobre los sesgos cognitivos. Para que no me la quiten, me adelante. A ver, me ha encantado la conferencia. Y bueno, en el caso de Kahneman es que Kahneman es muy singular. A ver si efectivamente le conseguimos traer, porque no solo es un súper experto en economía conductual, es un súper experto en psicología. Es psicólogo. Psicólogo, y bueno, pues buena parte de los modelos de atención tienen que ver con la propuesta que él hizo en Attention and Effort y tal, ¿no? O sea que efectivamente Kahneman es espectacular, sigue muy activo, como... Bueno, la cuestión es muy interesante todo, y la pregunta que yo te quería hacer es la siguiente. Yo creo que estamos todos de acuerdo que es interesante que conozcamos que existen los sesgos y que sepamos controlarlos. Por supuesto también los evaluadores. Y mi pregunta más bien es, el evaluador, esto se aplica no solo a los evaluadores, esto se aplica, y es bueno que conozcan los sesgos y cómo controlarlos el jefe financiero, el director de la empresa, todo el mundo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo puede el evaluador evaluar si alguien tiene sesgos cognitivos y su capacidad de controlarlo? ¿Cómo puede el evaluador hacer esa evaluación de algo que nos parece relevante? Y la segunda pregunta, ligado con esto, es cómo puede el evaluador también evaluar la capacidad de aprendizaje, que es otra de las cosas que parece interesante. O sea, ¿cómo puede el evaluador, al margen de que le pidamos al evaluador que controle los sesgos, cómo puede en su trabajo de evaluador predecir si va a haber o no control de los sesgos, cuántos sesgos tiene pues el director de la empresa que quiere evaluar? Bien. Bueno, de Daniel Kahneman estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que se le está haciendo demasiado poco caso en Europa, no estoy hablando solamente en España, para el valor que tiene, ¿no? Igual que Albert Bandura, que con 96 años sigue siendo para mí un tío, fíjate que tiene 96 años y ha escrito un artículo, que yo cuando tenga 96 años, porque pienso llegar a los 96 años, quiero escribir un artículo como Albert Bandura, ¿no? Pero fíjate, las dos preguntas que haces tienen mucha razón. Fíjate, los sesgos cognitivos, Daniel Kahneman surge en su análisis, cuando hace ya su configuración de los 8, en el año 2010. Es decir, anteriormente tenía 1 o 2, ha ido confeccionando el modelo. Estamos a 8 años de haber salido el modelo. En Estados Unidos, como ya sabéis que la mentalidad americana es muy pragmática, ya hay test de sesgos, ¿no? Yo he hecho alguno y yo veo que, bueno, que al final volvemos a lo mismo, a pecar el test como elemento que la herramienta lo dice y no lo dice. Pero hay un elemento que está evolucionando mucho, que precisamente lo relacionas en tu segunda pregunta. En este momento, lo que más están investigando la psicología cognitiva en la Universidad de Harvard, fundamentalmente, son dos paradigmas. El paradigma de la felicidad y el paradigma de la capacidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque está muy demostrado que la capacidad de aprendizaje es lo único que nos queda para poder, digamos, tener elemento de poder predecir en el futuro. Porque cada vez la biografía va a ser menos predictiva. Es decir, tú dices que una persona, porque haya estado, que sea viejuno analógico, no vale para este puesto. No. Es decir, la biografía
claramente es un elemento que con el cambio que estamos viviendo, que es un cambio profundo, la gente me dice, vale, Javier, es que tú eres muy tecnólogo, te gusta mucho la tecnología. No, es que no que me guste, es que mi ecosistema que me han llevado. En este momento, ¿cómo vas a expresar tú tu talento si no lo expresas tecnológicamente? Con lo cual, este cambio tan profundo que estamos viviendo necesita claramente que la capacidad de aprendizaje todavía sea más importante. Voy a decir una maldad, y es una maldad, ¿no? El otro día en una reunión que tuve en un congreso iberoamericano en Salamanca de emprendedores, la capacidad de aprendizaje no destacaba. Y yo decía, ¿se puede ser emprendedor sin capacidad de aprendizaje en este momento? O el emprendedor es una pose, un postureo. Porque claro, el verdadero emprendedor es aquel que tiene capacidad de aprendizaje de estar cambiando. ¿Se mide la capacidad de aprendizaje en un proyecto de emprendedor? Yo he estado en varias rondas de financiación de startups que me han pedido que esté, y yo siempre digo, ¿qué labor habría que hacer un psicólogo para analizar la personalidad y la forma de entender de una persona que es una startup? ¿Vale? Porque muchas veces flasheamos que sea una persona que lleva zapatillas, barbas, gisti, lo que sea, pero lo importante no es eso, lo importante es la capacidad que tenga él de cambiar, de saber pensar de forma diferente, saberte integrar tus pensamientos, y eso hay que pensarlo. Yo confío mucho en la psicología cognitiva. En este momento en Estados Unidos hay otra vuelta a la psicología cognitiva muy potentes. Bueno, no se ha ido de todas formas, pero ahora ha vuelto a invertir. Y principalmente todo lo que está asociado con la neuropsicología, aplicada a la psicología cognitiva. La neuropsicología cognitiva para mí es un campo alucinante. Si yo tuviese ahora 20 y tantos años, o estaría formándome en neuropsicología cognitiva, porque creo que está el futuro. Porque fijaros, por ejemplo, en todos los conceptos de neuroergonomía que ya empiezan a salir. Es decir, tener palancas para hacer pensar más fácilmente. La neuroergonomía es un elemento potentísimo. En los sistemas de antiedad, hay una universidad, la Universidad de Texas, ha estudiado 15 ejercicios que tenemos que hacer todos los días para ser jóvenes mentales. Yo, como soy de Palencia, los he leído, claro. Y yo te puedo decir la verdad, que son cosas de mucho sentido común, pero muy bien estructuradas. Y eso yo creo que es un campo enorme. Claro, si seguimos haciendo, esto puede ser también incorrecto, test de inteligencia, factor G, pues bueno, pues estamos utilizando herramientas de hace muchos siglos a un momento actual que es muy diferente. Por lo tanto, totalmente de acuerdo, pero estamos empezando. Es decir, yo no veo que todavía haya pruebas. Los test que hay, si quieres, de los pasos de medición de sesgos, son test que, bueno, a algún sesgo le pilla, porque obviamente es muy obvio, pero son situaciones que son ideales, que es que en la realidad las situaciones son muy variadas. ¿Más preguntas? Venga, compañero, voy para allá. Voy para allá. ¿Sí? Gracias. Ha hablado de la experiencia has hablado de la experiencia del psicólogo del evaluador. Pero hay ocasiones en las que creo que estamos haciendo muchísimas entrevistas, muchísimas evaluaciones, pero no se hace tanto seguimiento a corto, medio y largo plazo de si hemos tenido éxito en esa selección. No lo he hecho en falta en lo que ha estado comentando. Vamos a ver, no he puesto los sistemas de KPIs que tienes que tener para apreciar tu valor de evaluación, ¿no? Nosotros tenemos, en nuestra empresa, tenemos un modelo de KPIs donde se mide previamente y posteriormente a los procesos de evaluación. No tanto de selección, porque claramente el candidato viene de fuera, pero cuando tienes una evaluación hecha por candidatos internos, siempre tienes una medida pre y una medida post, es decir, la evolución posterior, si has acertado o no están tus evaluados. La primera experiencia que yo tuve con esta fue hace muchos años en PESICO, donde identificamos 7 variables que se medían antes de haber hecho la evaluación. Luego se hacía evaluación, se hacía formación y veíamos cómo iban creciendo las personas que tú habías evaluado positivamente, ¿no? Y bueno, pues el juicio de los evaluadores es un juicio a tener en cuenta. Pero tú también sabes que la realidad en las empresas no solamente es el juicio que el que hace la evaluación. La realidad es que esa persona tiene un jefe, tiene un contexto, tiene una situación y es su ecosistema. Y a mí hay gente que me dice, no, es que lo ideal es que si el evaluador ha dicho que esta persona tiene mucha evaluación, tendría que salir. Digo, sí, pero luego está el ecosistema que no controlas y que obviamente no vas a poder controlar nunca. Es decir,
nunca va a haber una pureza de evaluación de que tu evaluación es la más acertada posible. Sí, es verdad que si se da unos ecosistemas normales, pues una buena evaluación te va a salir. Y luego siempre pensamos en la evaluación a nivel de clasificación positiva de la gente. Hay que también saber gestionar las evaluaciones negativas, y más cuando estás en un contexto empresarial. En una selección es fácil, una evaluación negativa es que no la admites. Pero en un contexto empresarial donde te sale una evaluación no positiva, hay que saberla gestionar. Y ese es otro elemento que las empresas no saben gestionar. Al positivo, todo el mundo le dice positivo, pero al negativo nadie dice lo negativo. Lo cual siempre va a estar viciado cualquier sistema de análisis de KPIs en el entorno empresarial. Sí hay un elemento muy interesante en selección y que va a ser el futuro. Fijaros, hay una tecnología que tenemos que estar los psicólogos muy puestos en ellos, que es el blockchain. ¿Por qué el blockchain es tan importante? Claro, el blockchain vosotros lo identificáis con las criptomonedas, etcétera, etcétera. El blockchain es una capa de confianza en las redes y va a permitir a que la gente pueda tener sus evaluaciones históricas, unas sobre otras, históricamente dadas y guardadas en un historial. En un futuro no vamos a tener, perdona que lo diga, currículum vitae. El currículum vitae ya está viejo. Vamos a tener scoring. ¿Qué es un scoring? Van a decir, no te preocupes, tú no te hagas un currículum vitae, yo me voy a meter en las redes y voy a decir todas las cosas que tú has hecho y con quién lo has hecho. Porque vas a tener un histórico de toda tu vida en las redes, ¿vale? Con lo cual hay que cambiar mucho los elementos de evaluación que va a haber. El blockchain, por ejemplo, te va a permitir que si tú en una empresa, estamos hablando, haces una evaluación ahora y la dejas, ya no la puedes borrar nunca. Cualquier otra evaluación la tienes que hacer por encima. Y tienes el historial tuyo de todas las evaluaciones. Por eso se está hablando mucho, por ejemplo, el MIT acaba de sacar el diploma digital, también para evitar gente que diga que ha estudiado en el MIT. No pongo ningún símil en España, pero en el momento que tengamos con blockchain las titulaciones, nadie va a poder decir que ha estudiado en un determinado sitio. Por ejemplo, pues pongo por ejemplo. Por eso el blockchain, que la gente lo identifica con la criptomoneda, es una revolución de dar confianza a la red porque te permite ser tú el dueño de tus datos, pero a su vez ser públicos. Fijaros la diferencia. ¿Te ha respondido o no te ha respondido? Sí. Bueno, dímelo. ¿Más preguntas que tengáis? ¿Cortamos? La última, si hay alguna. Si no, continuamos. Venga. Muchas gracias.